Hola amigos, hoy les he traído una partida jugada recientemente en el Campeonato Regional de Cantabria entre el jugador, el maestro FIDE, Enrique Tejedor, y el jugador Francisco Revilla. Tejedor jugaba con las piezas blancas y Revilla con negras. En esta partida vamos a ver una apertura española y la misma comienza como siempre con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, planteándose la Ruy López. Las negras en este caso juegan caballo F6, sería la variante, la defensa berlinesa, que es una variante muy efectiva contra la apertura española. Y en este caso las blancas juegan D3, sencillamente para evitar el plan típico de la captura del caballo en E4 una vez que las negras enroquen. Y ante este movimiento las negras juegan alfil C5. Alfil C5 es roque corto. Las negras juegan D6, C3, preparando un futuro escape para el alfil una vez que por si es atacado en el futuro por el caballo, después de A6 y B5. Las negras enrocan en corto y las blancas juegan caballo de B a D2. Las negras juegan caballo a E7, maniobrando para ubicarse posiblemente en la casilla G6. Las blancas juegan torre E1, que es un movimiento bastante frecuente en esta apertura, protegiendo el peón de E4, puesto que en el futuro las blancas generalmente suelen avanzar. Como he dicho antes, hicieron el movimiento C3, y este movimiento, aparte de preparar la cueva aquí para el alfil en la casilla C2, también está preparando el avance del peón de D a D4. Las negras juegan caballo G6, las blancas maniobran igualmente con su caballo, buscando la casilla G3. Posiblemente en alguna ocasión se juega el caballo también a la casilla E3. Y las negras comienzan a hostigar al alfil que se encuentra en B5. Las blancas lo ubican en la casilla 4, B5, y el alfil se retira hasta la casilla B3, desde la cual trabaja bastante bien en toda la diagonal, apuntando por rayos X al rey de las negras. Y en este momento las negras hacen alfil B7. Esta es una jugada que le da una ubicación poderosa al alfil de casillas negras desde B7, pero que a su vez desatiende bastante el cuidado de la casilla F5. A mí personalmente no me gusta mucho este movimiento, pero bueno, es un movimiento válido y que en ocasiones el alfil también puede regresar hasta C8 y desde aquí podrá trabajar en el futuro. Pero bueno, de momento las negras es lo que deciden. Ante este movimiento, las blancas ubican su caballo en la casilla, uno de sus caballos en la casilla G3. Desde aquí, lógicamente, están visionando con colocarse en la casilla F5, que sería una ubicación bastante buena para el caballo de las blancas. Y las negras juegan al alfil B4, o sea, alfil B6 en este caso. Alfil B6 se anticipa al avance de las blancas, que lógicamente están prácticamente planeando avanzar ya su peón, puesto que con el caballo en G3 ya pueden dar una mayor cobertura al peón ya protegen entre la torre y el caballo al peón de E4, y lógicamente ya el blanco está en condiciones de avanzar su peón de la columna D, y ya no quedaría desprotegido el peón de E4. Las negras hacen su movimiento de alfil B6 y las blancas juegan alfil G5,
clavando el caballo de F6. Lógicamente ese alfil es molesto, por lo tanto las negras expulsan al alfil de la casilla G5, el alfil se retira nuevamente, se retira y se coloca en D2, y las negras inician ya un ataque sobre el peón de F7, que como se puede ver está solamente defendido por el rey, y avanzan este caballo hasta G4, amenazando conjuntamente con el alfil de B6 a nuestro peón de F2. Lógicamente hay que tomar una medida aquí, hay que proteger este peón, y un movimiento como caballo, por ejemplo, a H1 sería un movimiento bastante pasivo, que condenaría a este caballo de momento a no jugar en la partida prácticamente. Por lo tanto, las blancas hacen el movimiento D4, bloqueando, como en alguna ocasión ya hemos hablado en nuestras partidas, bloqueando la diagonal al alfil que se encuentra en B6. Ya este alfil no trabaja ahora mismo directamente sobre la casilla F2. Ante este movimiento las negras capturaron el peón de D4, las blancas recapturan en D4 y las negras jugaron C5 amenazando con capturar en D4 y continuar con sus planes, pero lógicamente ya el jugador de las blancas está en condiciones de expulsar al caballo y juega H3, llevando el caballo nuevamente hasta la casilla F6. El caballo se retira y continúa el hostigamiento sobre el caballo de F6. Las blancas jugaron E5 y aquí mismo comienza la liquidación, que va a dar lugar a la configuración final de prácticamente de la partida, cuando las negras se deciden a eliminar el caballo de F3, puesto que este caballo es uno de los defensores del peón de E5. Las negras juegan alfil por F3, las blancas retoman con la dama en F3, D por E5. Se están produciendo aquí unos cambios importantes en la partida. Las negras han calculado que van a ganar un peón, las negras recuperan en E5, o sea, las negras capturan el peón de E5 con el caballo de G, y las blancas activan la torre que se encuentra en E1, capturando el caballo de E5. Ante este movimiento las negras capturan también el peón de D2, y como se puede ver, si contamos, las negras han quedado con 6 peones, las blancas tienen 5 peones, pero hay un problema, y es que las piezas blancas están demasiado activas. En los cálculos de las negras no estaba el que su dama iba a estar ahora mismo en peligro, y las blancas aprovechan la ubicación de la dama de las negras y juegan torre D1. Torre D1, y ahora mismo, como se puede ver por toda la diagonal desde C hasta H6, la dama no puede escapar por ahí, no puede escapar por la columna, y a muchos se les ocurriría capturar el peón. A cualquier jugador principiante se le ocurriría capturar el peón de B2, y lógicamente esto puede ser fatal para las negras, puesto que se le vendría la jugada de torre E2, la única jugada posible. Como podemos ver, la diagonal sigue cortada para la dama negra. La única jugada posible para salvarse sería la casilla A3, y desde aquí pues habría una jugada letal, que sería alfil por F7 jaque, y como podemos ver, la dama de las negras quedaría colgada aquí en la casilla A3. Por lo tanto, y muy acertadamente, el jugador cántabro no se comió el peón de B2 y jugó su dama hasta la casilla B4.
dama b4, la- las blancas continuaron el asedio sobre la dama negra y jugaron a3, y la dama se tuvo que refugiar en la única casilla en la que no podía ser capturada, y se metió en la casilla a5. Y como podemos ver, aquí la dama está atrapada, está prácticamente fuera del juego, y esto va a dar bastante rienda suelta a las blancas, que van a continuar su ataque. Las blancas juegan caballo F5, que era una casilla de la que hemos hablado ya anteriormente. El caballo en F5 está magníficamente ubicado. Y las negras juegan alfil C7. Alfil C7 atacando la torre y a su vez dándole una casilla de escape para que pueda respirar la dama de las negras. Ante este movimiento, las blancas hacen una jugada bastante inusual si se mira, porque ponen la dama detrás, o sea, permiten que haya una clavada sobre la torre de E5, pero a su vez están amenazando jaque mate. Por lo tanto, es una jugada válida, y en este momento las negras pues se deciden a defender el mate que hay en G7, y a su vez atacan a la dama de las blancas. Así que alfil H5, las blancas responden con caballo por H6. Esta jugada es jaque, por lo tanto no se puede capturar la dama, no se puede capturar la torre y no se puede capturar el caballo tampoco, pero las blancas se ven con 3 de sus piezas bajo el fuego de las negras. Así que una vez que mueven el rey, las negras juegan rey a H7. Las blancas continúan con su ataque con dama D3 jaque. Dama D3, están invitando a las negras a que capturen el caballo de H6, y en este caso las negras pues no capturan el caballo, juegan F5, pero aquí podemos ver que en caso de capturar el caballo de H6 sería un error grave, puesto que caerían en una red de mate. Aquí seguiría torre por H5 jaque. La única jugada posible sería capturar la torre de H5. Continuaríamos con dama en H7 jaque, y lógicamente la única jugada posible sería rey a G5. Aquí continuaría el asedio con torre a D5 jaque. En caso de rey a F4, el mate vendría dama F5, sería mate, o sea que no se podría jugar ahí el rey a esa casilla. El rey tendría que refugiarse en este caso en F6. Igualmente la dama daría su jaque prácticamente ya para llevar al rey de las negras hasta sus últimos coletazos. Torre a D7 jaque. La única jugada también posible sería el rey a E8, y con el alfil a F7 ya estaríamos dándole ya prácticamente las últimas estocadas al rey de las negras. La única jugada sería torre por y dama por F7, sería jaque mate. Por lo tanto, como podemos ver, el ataque que hay sobre el rey de las negras es brutal, y por eso el rey no se come el caballo. Como habíamos dicho ante la jugada dama de 3 jaque, el rey tiene prohibido comerse el caballo de H6, así que juegan F5. Ante la jugada de F5, las blancas capturan el peón de F5, están invitando nuevamente al alfil de las negras a que se coma la torre, y lógicamente comer la torre también va a traer problemas, porque hay una jugada de jaque a la descubierta de caballo. Por lo tanto, eh, podemos verlo también, suponiendo que las negras capturen el peón de E5, pues seguiría la jugada de jaque a la descubierta,
En caso de que el rey avance a la casilla H6, el mate estaría en G6 con la dama, y en caso de que el rey baje, pues continuaríamos con jaque sobre el rey. No se puede ir a la casilla G8 porque está el alfil en B3, o sea, el rey debe retroceder. Caballo por F8 sería jaque a la descubierta, y lógicamente cualquiera de las dos jugadas que haga el negro va a recibir mate. Por lo tanto, si juega el rey H6, recibe el mate con la dama en G6, y si baja, pues recibe el mate en H7. Por lo tanto, capturar la torre con el alfil tampoco sería una jugada válida. O sea, sería válido, pero llevaría al desastre. Así que una vez que las blancas capturan el peón de F5, a las negras se les ocurre jugar caballo F4. Esta jugada es bastante lógica, puesto que una vez que hagamos la descubierta con el caballo, que ahora mismo no tiene ninguna captura importante, pues sencillamente las negras capturarían la dama y saldrían prácticamente de sus problemas, o al menos del problema más gordo que tienen. Pero el jugador Enrique Tejedor en este caso juega caballo E7 y permiten que las negras capturen la dama. Pero lógicamente en este caso no se puede capturar la dama tampoco. Como podemos ver, si se captura la dama, la jugada torre H5 es jaque mate. Por lo tanto, está prohibido capturar la dama también. Y después de la jugada caballo E7, las negras jugaron rey H6. Rey H6, a esta jugada continuó la jugada torre H5. En caso de caballo por H5, pues sencillamente si las negras capturan la torre con el caballo, pues continuaríamos con dama G6 mate. Por lo tanto, no se puede capturar la torre con el caballo, y las negras capturaron con el rey. Rey por H5, continuó la jugada dama H7 jaque. Las negras jugaron su rey hasta la casilla G5, y con dama por G7 jaque, aquí decidieron las negras abandonar. Lógicamente ya el ataque que hay sobre las negras es definitivo y se han dado cuenta de ello. Por lo tanto, aquí abandonaron, pero suponiendo que la única jugada viable era tapar con el caballo, porque la única posibilidad es jugar rey H4, y una vez que juegue rey H4, pues dama a G4 es mate. Por lo tanto, la única jugada posible es entregar, devolver material en este caso, y de forma bastante sencilla la dama capturaría el caballo. La única jugada posible sería rey F4, y una vez que jugáramos el rey F4, pues aquí se puede ver que la dama en G3 daría jaque, dejaría una sola casilla posible para el rey. Como podemos ver aquí, las casillas de la columna están ocupadas por la dama por toda la horizontal, o sea que la única casilla posible sería la casilla E4, y con el alfil en D5 pues llegaría el jaque mate. Podemos ver que está cortado todos los movimientos de las negras, por lo tanto esto es jaque mate. Bien amigos, espero que les haya gustado esta partida, espero no haberme excedido tanto en el análisis de la misma, y a mí personalmente me gustó muchísimo cuando me la hizo llegar el maestro Tejedor, y por eso he decidido compartirla con ustedes. Espero que nos veamos en un próximo vídeo y que hayan aprendido algo con esta partida. Muchas gracias.